Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar pollo agridulce. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar suficiente aceite para freír, 2 tazas de harina, 2 tazas de maicena. También vamos a ocupar semilla de sésamo o ajonjolí. Esto es al gusto. Y para rebozar nuestro pollo vamos a necesitar 2 huevos enteros a temperatura ambiente, 30 mililitros de vino afrutado o si tienes vino de arroz sería lo indicado, una cucharada de soya y sal y pimienta al gusto. También vamos a ocupar pollo. En este caso yo aquí tengo una pechuga y media y 2 muslos, los cuales ya fueron deshuesados. Y para preparar nuestra salsa de agridulce vamos a necesitar 2 tazas y media de agua a temperatura ambiente, 300 mililitros de salsa Katsun. Vamos a ocupar también una cucharada de vinagre. Si tienes vinagre de arroz sería lo ideal y en este caso serían 2 cucharadas. Una media cucharada de sal, 2 cucharadas de azúcar, un diente de ajo y 2 cucharadas de maicena. Vamos a la preparación. En este bol vamos a preparar nuestro pollo. Vamos a agregar los 30 mililitros de vino afrutado o vino de arroz si es que lo tienes, 3 chorritos de soya o equivalente a una cucharada. También vamos a agregar los 2 huevos enteros a temperatura ambiente. Y vamos a poner sal y pimienta al gusto. Aproximadamente viene siendo una cucharada. Y vamos a batir con un globo a incorporar todos los ingredientes, a que estos queden bien mezclados. Una vez que esté mezclado, vamos a agregar el pollo aquí y lo vamos a dejar reposar por media hora, metiéndolo al refrigerador. Recuerda taparlo para que no absorba olores del refrigerador. El pollo está cortado en cubitos de aproximadamente 1,5 centímetros. En esta olla vamos a empezar a asar la semilla de sésamo o ajonjolí. Debe de ser un asado muy rápido, ya que esta semilla se te puede llegar a quemar. Debes de tener mucho cuidado, está a temperatura o flama media. Cambia rápidamente de color a ponerse dorado. Recuerda, es dorar, no quemar. Una vez que esté ya listo, lo vamos a pasar a un trastecito a que este se enfríe. Este ya quedó, lo vamos a separar. Y aquí en esta olla vamos a preparar el agridulce. Vamos a agregarle aproximadamente unas 3 cucharadas de aceite. Si tienes aceite de olivo sería mejor. Le vamos a agregar el diente de ajo. Vamos a freír cuidadosamente. No queremos que se nos vaya a quemar. Recuerda, es dorar, no quemar. E inmediatamente después vamos a agregar 300 gramos o 300 mililitros de salsa Katsun. Vamos a revolver a que se integre perfectamente bien y que se sofría. Le estoy poniendo la flama a media. Vamos a agregar la media cucharadita de sal y las 2 cucharadas de azúcar. Y vamos a mover. Ahora le vamos a agregar el vinagre. Pude conseguir el vinagre de arroz y le vamos a agregar 2 cucharadas. Si fuera vinagre blanco normal, sería una cucharada porque este es más fuerte. 1 y 2. Y vamos a revolver perfectamente bien. Ya empezó a hervir. Vamos a agregar las 2 tazas de agua. Le vas a subir al fuego y vas a dejar que este hierva nuevamente para poder agregar la maicena ya diluida en media taza de agua. Ya está hirviendo nuevamente. Es momento de agregarle las 2 cucharadas de maicena en media taza de agua. Se la vamos a ir agregando y vas a ir moviendo.
Le vamos a subir a la flama a media. Como te puedes dar cuenta, ya espesó. Algo que no te mencioné en la lista de ingredientes es agregarle 2 cucharadas de miel de abeja. Este es mi secreto, de la cual la salsa agridulce te queda deliciosa. Vamos a ir preparando las harinas. Vamos a agregar las 2 tazas de maicena y las 2 tazas de harina. Vas a revolver perfectamente bien a que se integren la harina y la maicena. Como te puedes dar cuenta, aquí tengo el pollo. Ya lleva media hora que estuvo en reposo en el refrigerador. Vamos a ir poniendo de pedacito en pedacito y lo vamos a cubrir perfectamente bien con las harinas. Una recomendación muy importante es que una vez que los reboces con la harina, los dejes un rato ahí descansar. ¿Por qué? Porque el pollo suda y absorbe y se moja la harina. Es importante que lo dejes ahí para que siga cubriéndose con la harina, porque se va a seguir humedeciendo. Una vez que termines de enharinar todo el pollo, lo vas a volver a verter en la harina con maicena y ahí lo vas a dejar hasta el momento en el cual lo vayas a preparar. Vas a sacudirlo y lo vas a empezar a freír, pero siempre vas a tratar de estarle impregnando a cada rato con la harina para que se mantenga fresca la harina y no mojada. Ya tengo lista la canastilla donde vamos a empezar a agregar nuestro pollo para que se vaya escurriendo. No lo vayas a poner en papel porque se pone aguado y suda. Vamos a empezar a freír el pollo. Vamos a freír el pollo 2 veces. La primera vez es para sellarlo y para que no se desjugue y no te quede seco. Eso es muy importante. La primera friteada aproximadamente dura 1 minuto y medio. La segunda friteada va a durar 2 minutos, que es para que agarre el tono dorado a flama media. La primer friteada ya está lista. Vamos a sacarlo y vamos a seguir friendo todo el resto del pollo. Recuerden que es el sellado, falta el dorado. Ya estoy dando la segunda friteada para que agarre el dorado. Vamos a esperar a que se fría y que tome el color. Una vez que terminemos de dorar nuestro pollo, lo vamos a pasar a nuestra coladera para que se termine de escurrir. Después lo vamos a agregar a nuestra salsa agridulce y lo vamos a poner a hervir nuevamente en la salsa agridulce 5 minutos. Aquí ya tengo todo el pollo bien frito. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar a nuestra salsa parte del pollo. Conforme se lo vayan a ir comiendo, se va a ir preparando. ¿Por qué? Porque no queremos que se ponga aguada la corteza que quedó bien doradita. Simplemente vas a agregar una parte, la sumerges 5 minutos y la vas a sacar. Y así le vas a hacer a todo. Y puedes tener el caldito que quede aparte por si se te llega a resecar. Por ejemplo, voy a agregar poco. Lo agrega. Acabo de prender al agridulce. Debe de estar caliente. Lo tengo a flama media. Recuerda, aquí van a estar 5 minutos y lo vas a sacar y ya va a estar listo para servir. Como puedes ver, agregué el pollo ya en todo el agridulce. Y ya probé un pedacito y está exquisito. Después de un rato, vean cómo absorbió bastante bien el agridulce. Ya se han servido varias veces, pero tiene un color y un sabor delicioso. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro pollo agridulce el día de hoy, acompañado de un delicioso ajonjolí bien tostado. Espero te haya gustado la receta, comenta realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.